Irán. Irán. La República Islámica de Irán se está derrumbando. La noche del 10 de enero, cuando el suministro eléctrico de la capital, Teherán, fue cortado en un último recurso por el régimen en pánico, Jamenei pensó que la oscuridad confinaría a la gente en sus hogares. Pero esa noche, los cientos de miles de teléfonos encendidos en la Plaza Punak fueron el último clavo en el ataúd de la teocracia de 47 años. Este colapso no comenzó con una indignación pública espontánea, sino con la organización callejera con disciplina militar bajo el mando del príncipe heredero Pahlavi. Cuando triunfe nuestra revolución nacional, también me preparo para regresar a mi patria y estar con la gran nación iraní. Creo que ese día está muy cerca. El príncipe pasó de ser una figura que observaba los acontecimientos desde fuera a convertirse en un comandante en jefe que dirigía personalmente la operación sobre el terreno. Con su último manifiesto, en su histórico mensaje, cambió claramente la estrategia, declarando: nuestro objetivo ya no es solo salir a la calle. Nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos. Esto no es un consejo para los manifestantes, sino una orden militar directa para el control territorial. Las calles ya no son una zona de protesta. Se han transformado en zonas militares liberadas por orden de Reza Pahlavi. Ahora, millones de personas no solo claman por un líder con el lema Kvitzá. Están recuperando la civilización moderna que perdieron en 1979. Teherán arde. El ejército se ha retirado a sus cuarteles y el rey exiliado ha hecho las maletas para su billete de vuelta. La noche del 10 de enero, el régimen desconectó los interruptores principales en Teherán, Mashhad y Tabriz. Apagón. Esta fue una clásica táctica de intimidación utilizada para dispersar a la multitud. Sin embargo, la orden de Reza Pahlavi desde Washington de no abandonar las plazas, que son de su propiedad, cambió por completo las tácticas sobre el terreno. Cuando el régimen cortó la electricidad e Internet para impedir que la gente se uniera, los teheranitas lo interpretaron no como una rendición, sino como una declaración de guerra. Cientos de miles de personas se congregaron en la Plaza Punak, encendiendo simultáneamente las luces de sus celulares en la oscuridad total, creando una enorme masa de luz que cegó la superioridad de la visión nocturna del régimen. Este acto no fue una mera iluminación física, sino un desafío psicológico que transmitió al espacio el mensaje: estamos aquí y no tenemos miedo. Estos cientos de miles de luces encendidas en el corazón de la oscuridad fueron la prueba visual más concreta de que el imperio del miedo del régimen había desaparecido. A partir de esa noche, la declaración de Pahlavi de que se preparaba para regresar a su patria cambió el enfoque de la protesta de un levantamiento indefinido a un objetivo concreto, un cambio de régimen. Esta declaración proporcionó a la multitud sin líder en las calles una ruta, un destino y una visión. La gente ahora lucha no solo para derrocar al régimen, sino también para dar la bienvenida al rey y despejar las carreteras que conducen al aeropuerto donde aterrizará su avión. Vengan a Irán. Las zonas de Punak y Janatabad, al norte de Teherán, han escapado completamente del control del régimen y se han convertido en zonas liberadas para el pueblo. En estas zonas, donde las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a retirarse, la gente ha paralizado por completo el tráfico, convirtiendo las principales arterias en plazas revolucionarias. Por primera vez desde 1979, una zona tan extensa de la capital está completamente libre de la autoridad estatal, y las fuerzas policiales ni siquiera se atreven a penetrar entre la multitud. La toma total de la Plaza Farasadi por los manifestantes demuestra el colapso de la capacidad del régimen para defender puntos estratégicos de la capital. Esta situación ha evolucionado más allá de una ola de protestas a una guerra urbana donde la capital se derrumba barrio a barrio. Al mismo tiempo, Pahlavi le dice a Jomeini que vaya a Moscú, al lado de Assad, le traza una ruta de escape y le restriega psicológicamente la culpa de haber perdido la guerra. El mejor mensaje que le enviamos a Jamenei es que esta es su última oportunidad. Puede levantarse y sentarse junto a Bashar en Moscú. Simplemente abandone este país.
Degradar a Jamenei de líder a refugiado en busca de refugio es una técnica de guerra psicológica que destruye el aura intimidante del régimen. Por lo tanto, la extensión geográfica del levantamiento se convirtió en el factor más importante, paralizando la estrategia de la unidad móvil Basic del régimen. No solo Teherán, sino también Mashhad, Tabriz, Rast, Isfahán y Karaj estallaron simultáneamente, obligando a las fuerzas de seguridad a dispersarse por 31 provincias y creando un gran vacío de seguridad en el centro. Según fuentes de OSINT, el número de personas que salieron a las calles en todo Irán la noche del 10 de enero superó los 1,85 millones, una cifra que probablemente alcanzó los 3 o 4 millones para la medianoche. Debido a un efecto multiplicador. La caída de Mashhad, ciudad natal de Jamenei y bastión espiritual del régimen, y el hecho de que la gente coreara consignas Pahlavi demuestra que el fundamento ideológico de la teocracia se ha erosionado por completo. Los enfrentamientos simultáneos en las 31 provincias han perturbado la logística y la cadena de mando del régimen. La ira popular ya no se limita a las consignas. Ha entrado en una fase de destrucción que ataca directamente la memoria y el poder financiero del Estado. El incendio de la oficina de impuestos en Teherán demuestra que los manifestantes exigen no solo libertad política, sino también alivio de la deuda económica y el jubileo de la deuda. La quema de edificios gubernamentales, centros municipales y símbolos del régimen significa que el pueblo ha roto por completo su contrato social con el Estado. La incapacidad o negativa del cuerpo de bomberos para intervenir mientras estos edificios ardían demuestra que el aparato estatal se ha vuelto disfuncional. El edificio municipal de Karaj envuelto en llamas es una clara señal de que la autoridad de los gobiernos locales se ha reducido a cero. Esta enorme multitud en las calles comparte un mismo idioma y un mismo rezas a Pahlavi. Las consignas a favor de la monarquía, antes consideradas marginales, ahora resuenan como una plegaria de salvación entre millones de personas desde Tabriz hasta Mashhad. El lema, Kaved Shah, larga vida al rey. Estoy más dispuesto que nunca a intervenir en Irán en cuanto la situación lo amerite, y estaré allí con mis compatriotas para liderar la batalla final. No es solo el anhelo de una persona, sino un deseo de orden ante los 47 años de caos del régimen. Al corear el nombre de Pahlavi, la gente expresa su exigencia de secularismo, modernidad e integración con el mundo. El hecho de que estas consignas se coreen a todo volumen, incluso en los bastiones más conservadores del régimen, es la indicación más clara de que el proyecto de Jamenei ha fracasado desde la base. Lo crucial aquí es el lenguaje de Pahlavi hacia el ejército y las fuerzas de seguridad, que se asemeja más al de un jefe de Estado dirigiéndose a su ejército que al de un líder opositor clásico. Al decirle al régimen que las Fuerzas Armadas no oprimen al pueblo, que son sus hermanos, busca romper la barrera emocional entre los soldados y el pueblo. La estrategia del príncipe no se limita a tomar las calles, sino que se basa en la contención y el control. Esta directiva transformó las protestas de ataques relámpago a una doctrina militar destinada a establecer un control territorial permanente. El hecho de que la gente haya tomado puntos como la Plaza Farasadi, levantado barricadas y se haya negado a marcharse demuestra que esta estrategia se está implementando al pie de la letra. Sobre el terreno, Pahlavi exige que se creen zonas seguras, es decir, zonas de aterrizaje seguras, liberadas por el pueblo y despejadas de policía, para su regreso. Tras este panorama caótico en Irán, se está gestando un juego mucho más profundo y estratégico, un gran acuerdo. Las recientes declaraciones del presidente Mesud Pezeshkian apuntan a una operación de destrucción interna rara vez vista en la historia política. 100 kilómetros, 120 kilómetros. Se construyeron casi 70 u 80 túneles. Estamos construyendo 4 túneles. Un honor la declaración de Pezeshkian. Antes de la revolución, podía comprar una motocicleta con un mes de salario. Ahora, con el salario de un cirujano, no puedo comprar una en 3 meses. No es solo una crítica económica, sino una clara admisión de que las cosas eran mejores antes de la revolución, durante la era del Shah.
Que un presidente compare la revolución fundadora del régimen que representa con el régimen que derrocó e insinúe que la anterior era mejor es un disparo desde dentro contra la legitimidad del régimen. Estas palabras son una respuesta secreta afirmativa. Desde el podio parlamentario hasta las consignas de rezasa en las calles. Esta retórica sugiere que Pezeshkian ahora habla el lenguaje de la calle, y posiblemente entre bastidores, de los Pahlaví, en lugar del de Jomeini. Los analistas interpretan los arrebatos de Pezeshkian como un intento de posicionarse como el primer ministro de transición en el próximo cambio de régimen. En este punto, entra en juego la teoría del Gran Pacto. La existencia de un acuerdo tácito entre Pezeshkian y Pahlaví es el escenario más lógico para explicar el desarrollo de los acontecimientos. Al yuxtaponer la declaración de Pahlaví de que estamos en contacto con el ejército y la burocracia con las declaraciones de Pezeshkian sobre el sabotaje al régimen, surge un plan coordinado de demolición controlada. Pezeshkian podría estar preparando el ambiente caótico pero seguro necesario para el regreso de Pahlaví, paralizando los reflejos del régimen y debilitando la capacidad de intervención de la policía. En este escenario, Pezeshkian asume el papel de Gorbachov desmantelando el sistema, mientras que Pahlaví regresa como un símbolo nacional unificador. Las referencias de Pezeshkian a la era anterior a 1979 incitan deliberadamente la nostalgia por la edad de oro en la memoria colectiva del pueblo. En aquel entonces, Irán era considerado la Suiza de Oriente Medio. Su pasaporte abría todas las puertas del mundo y su economía crecía rápidamente. Pezeshkian admite ante sus propias bases que la revolución islámica solo trajo pobreza y miseria al pueblo, afirmando que entonces teníamos poder adquisitivo. Esta es una estrategia de comunicación estratégica. Envía al público el mensaje de que tienen razón en querer que regrese el Shah, porque incluso yo extraño esos días. La motocicleta Honda costaba 1.250 tomans. Ahora soy profesor titular de medicina, subespecialista y cardiocirujano. Esta división dentro del régimen también confunde a las fuerzas de seguridad y reduce su voluntad de intervenir. La cadena de mando está paralizada. Debido a esta discordia en la cúpula, la policía ya no sabe a quién obedecer ni a quién proteger. Esto explica por qué las fuerzas de seguridad permanecen pasivas o se retiran ante millones de personas en las calles. Como el propio Pezeshkian admite, la raíz de la ira que siente el pueblo iraní hoy reside en un profundo anhelo por una era perdida de prosperidad y libertad. Antes de 1979, Teherán era una metrópolis moderna con cafés, cines, calles donde las mujeres vestían libremente y universidades que cumplían con los estándares occidentales. Los videos de archivo compartidos hoy revelan la vitalidad, la riqueza cultural y la libertad social de aquella época. Cuando las generaciones más jóvenes ven estos videos, ven una vida que les ha sido arrebatada, y esta sensación de pérdida es la principal motivación que los impulsa a salir a la calle. Los datos económicos demuestran que esta nostalgia no es un sueño vano, sino una realidad concreta. Durante el reinado del Shah, el real iraní era fuerte, los pasaportes eran prestigiosos y la clase media crecía rápidamente. El salario de un funcionario público alcanzaba para comprar una casa y un coche. Hoy, sin embargo, bajo el régimen de Jamenei, la hiperinflación, la corrupción y las sanciones internacionales han sumido al pueblo en la miseria. La declaración de Pezeshkian, antes podía comprarme un coche con un solo sueldo, resume de forma concisa y dramática cómo se ha evaporado el poder adquisitivo. La asignación de recursos del régimen a organizaciones aliadas, como los hutíes, Hezbollah, etc., en lugar de a la población, se considera la principal causa del colapso económico. Las restricciones a la vida social, combinadas con la crisis económica, crearon una mezcla explosiva. Si bien las mujeres participaban activamente en todos los ámbitos de la sociedad, como el poder judicial, el ejército y la política durante el reinado del Shah, hoy se ven oprimidas por el uso obligatorio del velo y la policía moral. Vídeos compartidos en línea muestran a mujeres en bikini en la playa, esquiando y sentadas junto a hombres en la universidad en la década de 1970.
Estas imágenes son tan lejanas como una película de ciencia ficción para la mujer iraní actual. Sin embargo, representan una realidad que anhela. Por eso, las mujeres están al frente de la revolución y se refieren a la era del Shah como la edad de oro de las mujeres. El genocidio cultural es otra dimensión del levantamiento. Antes de 1979, Irán era la capital del arte, la música y el cine. Albergaba festivales de talla mundial. Hoy, sin embargo, el régimen censura toda forma de expresión artística, encarcela a músicos y genera desolación cultural. Al burlar las restricciones de Internet, los jóvenes acceden a antiguos vídeos iraníes que muestran una sociedad que bailaba, cantaba y disfrutaba. Esta memoria cultural se ha convertido en la mayor herramienta de resistencia contra el sombrío estilo de vida impuesto por el régimen. Este ha dedicado años a intentar borrar esta realidad histórica. Pero las redes sociales y los archivos digitales han desmentido esta mentira. Incluso la incapacidad de Pezeshkian para negar esta verdad y su confesión demuestran que la tesis histórica del régimen se ha derrumbado. La gente ya no cree en la mentira de que la revolución nos salvó, sino en la verdad de que nos arruinó. Este cambio de conciencia revela que el levantamiento en las calles no es solo una exigencia de un cambio de gobierno, sino de un renacimiento. Parece que ha llegado el fin para Amani y su régimen. La teoría del efecto dominó funciona a la perfección. La caída de una ciudad desencadenó otra, el apagón desató mayor ira y el uso de la violencia acabó con el miedo. El régimen ha jugado todas las cartas, violencia, censura y explotación religiosa, y ninguna ha funcionado. Al contrario, cada jugada le ha salido como un boomerang. Cortaron Internet, la gente salió a las calles, cortaron la electricidad, la gente se convirtió en la luz. La desintegración dentro del régimen no se limita a la posesión de quién. También se observan grietas en el ala militar. El hecho de que soldados y fuerzas de seguridad en algunas zonas se unieran a los manifestantes uniformados o no intervinieran demuestra que el régimen también ha perdido su fuerza armada. Las imágenes de soldados ondeando la bandera del león y el sol en el metro de Teherán sugieren que el corazón del ejército ahora late con el Shah. Este es el peor escenario para Jamenei. Ningún dictador puede sobrevivir sin el apoyo del ejército. Como resultado, los acontecimientos en Irán han superado un punto de no retorno. Millones de personas han superado su miedo a la muerte, han salido a las calles, han elegido a su líder, Pahlavi, y han declarado su ruptura con el régimen. Mientras el palacio de Jamenei arde, la posible alianza entre Pahlavi y Pezeshkian podría sentar las bases de un nuevo Irán. Cuando amanezca en Teherán, probablemente despertaremos en un país muy diferente, quizás una versión moderna del imperio iraní. Una vez más, el régimen está sumido en el pánico, la gente está llena de esperanza e Irán está al borde de la mayor transformación de su historia. ¿Qué opinas al respecto? Suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.